Daniela Albarracín. Viene en camino. Jaime. Diana Castro. Cliff. Luis Eternas. Fernando. Helen. ¿Viene? No. Benjamín Flores. María Herrera. Miguel Hinojosa. Estefanía López. Felipe Muñoz. Paz Neira. Pedro Ramos. Francesca. María Sandoval y Cristian Valladares. Cuando aparezca le coloco el play. O sea, ya. Lo primero que vamos a hacer es que en esta clase vamos a ya empezar a entrar a lo que es calidad de imagen, que es una parte importante dentro del radiodiagnóstico. Déjenme poner algo de simulación si no se van a ir. Ya. Entonces, calidad de imagen es una de las instancias que son bien importantes para obtener imágenes de la mejor calidad posible, con la menor dosis posible y que sirvan de manera diagnóstica lo mejor posible también. ¿Ya? Es súper importante tener criterio y saber manejar los parámetros técnicos para poder obtener las mejores imágenes para un diagnóstico. ¿Ya? ¿Para qué es importante también? Es porque una buena imagen significa una buena representación anatómica, ¿ya? Y una buena imagen o una calidad de imagen adecuada también significa que yo no estoy rodeando de más al paciente y al contrario, estoy haciendo uso de buenas prácticas para obtener una imagen, ¿ya? Así que ahora vamos a empezar a entrar lo más profundo que se pueda. Antes de eso vamos a ver un pequeño video de qué es el resumen de toda la materia que hemos visto. Y ya terminando ese video, doy por cerrado ya toda esa materia que ya hemos repasado, que hemos visto y que hemos practicado. ¿Ya? Así que vamos a ver primero este pequeño video. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en la tecnología de los rayos X? ¿En cómo una máquina es capaz de ver a través de nuestra piel y nuestros músculos para mostrarnos los huesos? Es una auténtica proeza de la física que a menudo damos por sentada, pero la verdad, el proceso que hay detrás es absolutamente fascinante. Y todo ese proceso, toda esa física, acaba en algo como esto. Una imagen nítida, detallada, reveladora. Esto que vemos es la radiografía de un pie y es nuestro destino final. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué cadena de eventos a nivel atómico transforma energía invisible en una imagen médica tan precisa? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y para responderla vamos a seguir la vida de un fotón de rayos X, desde su nacimiento, que es bastante violento, dentro de una máquina hasta su interacción final con el cuerpo humano para crear la imagen. Un viaje increíble. Nuestra historia empieza aquí, en la primera sección, dentro del tubo de rayos X. Este es el corazón de la máquina. Es aquí donde se forja la energía que nos va a permitir ver lo invisible.
ver, dentro de este tubo de vacío todo se reduce a dos componentes clave. Por un lado tenemos un cátodo, que básicamente es una fuente de electrones. Estos electrones son disparados a velocidades de vértigo hacia el ánodo, que funciona como un blanco. Este blanco suele estar hecho de una aleación de tungsteno y renio. Pero ojo, que el ánodo no es un simple blanco y ya está, no. Tiene tres funciones cruciales. Es un conductor eléctrico para poder recibir los electrones, es un soporte mecánico para el material del blanco y, la más importante, es un conductor térmico. Y es que disipar el calor es el mayor desafío de ingeniería en estos tubos. Y aquí está la razón. Es que al chocar contra el ánodo, más del 99% de la energía de esos electrones se convierte en calor. Imagina qué ineficiencia. Menos del 1% de toda esa energía se transforma en los rayos X que de verdad necesitamos. Pero bueno, ese minúsculo porcentaje fue suficiente para cambiar la medicina para siempre. Pasamos a la segunda sección, la colisión. Ahora nos vamos a centrar justo en el momento del impacto. ¿Cómo ese escaso 1% de energía se transforma en fotones de rayos X? Pues resulta que hay dos maneras distintas de que esto ocurra. Los dos caminos para crear un rayo X son la radiación de frenado, o bremsstraubing, y la radiación característica. Ambos procesos ocurren a la vez cuando los electrones golpean el blanco, pero, como vemos, producen rayos X de formas muy diferentes. El primer tipo, y el más común, es el Bremsstrahlung. Es una palabra alemana que significa literalmente radiación de frenado. Y la idea es bastante sencilla. Ocurre cuando un electrón pasa muy cerca del núcleo de un átomo en el blanco. El campo eléctrico del núcleo lo frena y lo desvía, y toda esa energía cinética que pierde se libera en forma de fotón de rayos X. Es importante saber que estos rayos X pueden tener un rango de energías muy amplio. El segundo método es la radiación característica. En este caso, el electrón que llega choca y expulsa a un electrón de una de las capas internas del átomo. Esto deja un hueco, que es llenado casi al instante por otro electrón de una capa superior. Al caer a este nivel de energía más bajo, se libera la diferencia como un fotón de rayos X. Y se llama característica porque la energía de este rayo X es súper específica y predecible. Vamos, como una huella dactilar del átomo de tungsteno. Entonces, ¿cuál de los dos procesos es más importante? Pues en un haz de rayos X típico, generado con una energía de 100 kV pico, o kVp, la radiación Bremsstrahlung es la gran protagonista. Constituye más o menos el 85%. La radiación característica es una porción más pequeña, pero sigue siendo una parte importante del haz total. Sección 3. Rayos X contra la materia. Vale, nuestro fotón de rayos X ya ha nacido. Ahora empieza la siguiente etapa de su viaje. Vamos a explorar qué sucede cuando este fotón sale del tubo y se encuentra con la materia, en este caso el cuerpo de un paciente. En teoría hay 5 formas en las que un rayo X puede interactuar con la materia. Ahí las tenemos: dispersión coherente, efecto Compton, efecto fotoeléctrico, producción de pares y fotodesintegración. Suena complicado, pero la buena noticia es que para la radiología diagnóstica solo tenemos que centrarnos en 2 de ellas. Aquí tenemos a nuestros 2 actores principales, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Podríamos decir que uno es el héroe y el otro el villano de la película. El efecto fotoeléctrico es el que nos ayuda. Ocurre cuando el fotón de rayos X es absorbido por completo por un átomo. Esta absorción total es justo lo que crea el contraste en nuestra imagen. El efecto Compton, en cambio, nos perjudica. El fotón choca con un electrón, pierde energía y sale disparado en otra dirección. Esta radiación dispersa no aporta nada útil y, de hecho, empeora la calidad de la imagen, creando una especie de niebla. Las fuentes lo dejan clarísimo. Como dice la cita, la dispersión Compton reduce el contraste en una imagen radiológica. Esencialmente es ruido que no queremos. Los radiólogos y técnicos trabajan constantemente para minimizar este efecto y conseguir la imagen más nítida posible, porque de eso depende un buen diagnóstico. Sección 4. Crear la imagen. Y esto nos lleva a la recta final, donde todo cobra sentido. Vamos a conectar la física de estas interacciones atómicas con la imagen final que un médico va a examinar para hacer un diagnóstico. El concepto clave aquí, el kit de la cuestión, es la absorción diferencial. En el fondo, una imagen de rayos X no es más que un mapa de sombras. Se crea por la diferencia que hay entre los rayos X que son absorbidos por el cuerpo, gracias sobre todo al efecto fotoeléctrico, y los que simplemente lo atraviesan sin más. Y con esto volvemos a nuestra imagen del pie del principio. Ahora podemos entenderla a la perfección. Los huesos tienen calcio, que tiene un número atómico más alto que los tejidos blandos. Esto hace que la absorción por efecto fotoeléctrico sea mucho más probable en el hueso. Por eso los huesos absorben más rayos X y aparecen blancos. Los tejidos blandos, en cambio, dejan pasar más rayos X y por eso los vemos en tonos de gris. Es la absorción diferencial en acción.
O sea que, como vemos, conseguir la imagen perfecta es un equilibrio muy delicado. Desde la energía que se genera en el tubo hasta la interacción final con el tejido, todo está por el milímetro. Los profesionales ajustan factores como el kilovoltaje, la energía del haz, para modificar este equilibrio. Por ejemplo, un kilovoltaje más bajo favorece el efecto fotoeléctrico, lo que da más contraste, pero también aumenta la dosis para el paciente. Se trata siempre de encontrar el punto justo para cada examen. Y esto nos deja con una última reflexión. Todo este proceso físico tan increíble tiene un propósito clínico. Obtener la información más clara posible para un diagnóstico. Pero claro, cada imagen conlleva una dosis de radiación. Y esto plantea la pregunta fundamental en radiología. ¿Cómo se equilibra la búsqueda de la claridad diagnóstica con el imperativo de la seguridad del paciente? Es un baile constante entre la física y la medicina. Entonces, acá vimos un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en las últimas clases, por lo tanto ya doy como por sentado de que ya manejen ya mejor la información y que ya están más dedicados a esto. Y esto me dice que a partir de ahora ustedes ya saben cómo se forma una imagen, o sea, cómo se forma o cómo se debería formar los rayos X, cómo interaccionan, cuáles son los efectos principales que van a pasar por el cuerpo y qué es todo lo que va a ayudar a generar una imagen. ¿Ya? Ahora, todo lo que vamos a ver ahora van a ser solamente criterios de cómo mejorar la calidad de imagen de una radiografía y por qué es tan importante manejar estos procesos o estos efectos que vimos anteriormente. ¿Ya? Así que vamos a partir con eso. Dale. Vamos a poner el video de nuevo. Aquí lo veo. No lo escuché. No. Ya. Calidad de imagen. Entonces, calidad de imagen. ¿A qué me refiero cuando es calidad de imagen? Calidad de imagen es todo lo que yo tengo que hacer para representar una imagen anatómica de la mejor manera y que me sirva para generar un diagnóstico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la calidad de imagen? Si fuera solamente una imagen, se podría decir que ya hay que preocuparse de que salga de la mejor manera. Pero cuando uno trabaja en radiodiagnóstico o en radiología, nunca es solamente una imagen, ¿ya? Porque las imágenes de radiodiagnóstico son planares, son bidimensionales, solamente se ven de dos planos, por lo tanto se ve una superposición de estructuras. Es como que si yo me tomo una foto de frente, voy a superponer todas mis estructuras y las voy a ver en una sola imagen en una foto. En cambio, en escáner, en resonancia o en todos los que adquieran volúmenes de información, yo voy a tener información en los tres ejes, por lo tanto puedo reconstruir las imágenes en distintos planos. Como en radiodiagnóstico no se puede hacer, nunca se toma una sola radiografía, siempre se toma más de una, y es por eso que hay protocolos de exámenes por radiografía. Una mano nunca se toma sola una mano, se toma mano AP, mano oblicua, mano lateral. Por lo tanto, son 3 proyecciones, 3 imágenes y 3 dosis que le voy a dar al paciente. Si en vez de darle 3, le doy 4, significa que cada vez le estoy dando más dosis al paciente. Y por lo tanto, también yo me estoy exponiendo también a mayor dosis, aunque igual me proteja. ¿Ya? Pero recuerden que la radiación dispersa va a estar durante toda la sala. Por lo tanto, es importante tener el control del paciente, tener los conocimientos básicos para que el disparo o la radiografía dure lo menos posible y para que se vea de la mejor manera posible. ¿Ya? Y eso es una de las principales funciones que tenemos nosotros en la toma de un examen. Ahora, para calidad de una radiografía vamos a tener distintos procesos que son importantes para que se vea bien. Vamos a tener la resolución espacial, la resolución de contraste, el ruido y los artefactos. Ya los artefactos son todo cosa extra que hacen que la imagen no represente fielmente lo que es. Por ejemplo, si me voy a tomar una radiografía de tórax y no me saqué la cadena, eso es un artefacto. Si yo me voy a tomar una radiografía de tórax y empiezo a respirar muy rápido o moverme y se ve borrosa la imagen, eso es un artefacto.
Si el chasis está sucio y aparece el puntito dentro de la imagen, son artefactos. Hay distintos tipos de artefactos. Antiguamente habían más porque eran películas radiográficas que sabían que revelar, entonces podían haber artefactos por velamiento, artefactos químicos, artefactos por suciedad y como distintas cosas. Actualmente los únicos artefactos que hay, ya que estamos hablando ya de imágenes digitales, son más que todo el artefacto por movimiento y el artefacto por objeto extraño, ya que al final son anillos, cadenas, aros, todo lo que el paciente que a uno le dice que se saque y no se saca, esos son artefactos. Así que, bueno, y eso, al final la calidad de una imagen es demostrar de la manera más precisa y más fiel lo que en verdad estoy mostrando al paciente, ya que eso es lo que me va a ayudar a generar un buen diagnóstico en la radiografía. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber en tema de calidad de imagen? Es la resolución espacial. ¿Ya? La resolución espacial al final se define como la capacidad de poder distinguir dos estructuras, por más pequeñas que sean, una de la otra. ¿Ya? Si mi ojo es capaz de poder distinguir, no sé, a José de Juan, es porque mi ojo es capaz de poder tener una buena resolución espacial. Ahora, si yo los alejo 5 kilómetros y ya no los puedo identificar, se reduce mi resolución espacial, porque ya no soy capaz de poder distinguir una estructura de la otra. ¿Cómo lo vamos a ver en radiografía? Digamos que me voy a hacer una mamografía y la mamografía aparecen microcalcificaciones. Si estamos hablando de microcalcificaciones, son estructuras bien pequeñas. Si soy capaz de distinguir una microcalcificación de la otra, es porque tengo buena resolución espacial. ¿Ya? Ahora, la mamografía es uno de los exámenes que mayor resolución espacial tiene. ¿Ya? Porque al final quiero distinguir estructuras lo más pequeño que sea. ¿Ya? Y la resolución espacial se mide por líneas pares, ¿ya? La cantidad de líneas que veo por par en un milímetro, o sea, en una distancia. Y es por eso que, por ejemplo, acá tengo la radiografía convencional, la digital, la directa y la mamografía, que pueden ir bajando la resolución de pares de líneas. Y en este caso pueden ver que mamografía es la que tiene más 15 pares de líneas, o sea, que puedo diferenciar muchas estructuras y muy pequeñas, a diferencia de la radiografía digital directa. Ahora, dentro de estas características digitales también vamos a hablar de la matriz, vamos a hablar del rango dinámico y del peso de una imagen. ¿Ya? La matriz es el componente total que va a contener la mayor cantidad de píxeles. ¿Ya? ¿Qué es un píxel? El píxel es la unidad fundamental de una imagen digital. ¿Ya? Toda imagen que ustedes vean en un computador, en el data, está conformado por píxeles. Mientras mayor cantidad de píxeles yo tenga, mejor resolución voy a tener o mayor información voy a tener. ¿Ya? Esto piensen que es como comprarse una tele. Una tele puede tener una resolución de 1028 por 1028 y es una buena resolución, pero si ahora me compro una tele de 4096, prácticamente estoy viendo con mucho detalle las imágenes. ¿Ya? Entonces al final el píxel es la unidad fundamental. ¿Y qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de píxeles. ¿Ya? Y por ejemplo, si esto es una matriz, estos cuadraditos que están acá son píxeles. ¿Ya? Un píxel, dos píxeles, tres píxeles, y al final todo este conjunto conforman una matriz. ¿Ya? El rango dinámico, ¿qué es? Es la capacidad de poder distinguir en un rango cuántas tonalidades de grises soy capaz de distinguir. ¿Ya? Por ejemplo, el ojo humano puede distinguir todas estas tonalidades de grises. ¿Ya? Y puede ver entre el negro más negro que hay hasta el blanco más blanco que hay. Dentro de esos dos polaridades hay distintos tipos de grises. ¿Ya? Y esto es súper importante para todos los exámenes de imagen en sí, porque todos vamos a ver la resolución de contraste, o que en este caso son resoluciones de contraste. ¿Ya? Y el peso de una imagen es que mientras mayor cantidad de píxeles, el píxel es la unidad fundamental. Dentro de esos píxeles tengo los bytes. Los bytes al final es lo que me da la profundidad o me da el nivel como eléctrico de tener
o un 0 o en 1, son códigos binarios. Por lo tanto, mientras más bits tenga, más peso va a tener una imagen, ¿ya? Ahora, ¿a qué se asocia esto? Que mientras más bits tenga, significa que mayor cantidad de píxeles tengo. Si tengo mayor cantidad de píxeles, significa que tengo una mayor matriz. Por lo tanto, va a pesar mucho más la imagen, ¿ya? En mamografía, si es que yo tengo mucha cantidad de píxeles en una matriz muy grande, generalmente es de 4096, la matriz de mamografía. Por lo tanto, el peso de las imágenes de mamografía son bastante pesadas, mucho más que una imagen de un ecógrafo, o mucho más que una imagen de una radiografía, o mucho más que una imagen de una resonancia o una escala, ¿ya? Y todo eso es importante al momento de que si ustedes, cuando se titulen y quieran ser empresarios, si quieran colocar un centro diagnóstico de radiología, van a tener que pensar, ya, ¿qué equipo me compro? ¿Cuál me sirve? ¿Cuánto es el almacenamiento que tengo que tener? A pesar y aparte de ver, ya, si tengo un ecógrafo, en este ecógrafo, ¿qué exámenes puedo hacer en este ecógrafo? Puedo hacer todos los exámenes generales, ya, perfecto. ¿Cuánto me voy a demorar por exámenes? 15 minutos. ¿Cuál es la preparación? Esto. ¿Cuánto cantidad de imágenes es por un examen? Una ectoabdominal son entre 15 a 20 imágenes, o 24 como máximo. Ah, ya, entonces 24 imágenes me va a pesar esto, por lo tanto voy a necesitar un almacenamiento de esto, ¿ya? Todo ese análisis se llama parametrización, ¿ya? Y es súper importante al momento de que cuando quieran colocar un centro de imágenes, lo van a llevar a una escalabilidad, a una escala mayor. Van a poder proyectarse en el tiempo cuánto es lo que van a necesitar, ¿ya? Porque ustedes saben que todas estas imágenes tienen un peso, y este peso se tiene que almacenar en un lado. No es como que ustedes se tomen una radiografía, se toman, la ve el doctor y se elimina. Jamás se va a eliminar. Todas esas imágenes están protegidas, y es por eso que todas estas imágenes se tienen que guardar en algún lugar. ¿Dónde se guardan estos lugares? Generalmente es a lo que se le conoce como ¿Cómo la nube? ¿O en una plataforma? una nube, que es al final una plataforma digital, pero también se almacenan en discos de almacenamiento, que son unos fierros, que no sé si han visto por hospitales que hay unos fierros que están en imagenología, unos fierros negros que están colgados generalmente en el techo y llenos de cables. Ya, ahí es donde se va almacenando en un principio las imágenes, y pueden durar entre 6 meses a 2 años. Luego esas imágenes van a pasar a un almacenamiento de mayor vida, ¿ya? Pero todo eso es importante al momento de querer saber qué es lo que yo necesito para tomar un examen. Ustedes ahora dirán, esto nunca lo vamos a hacer porque voy a tomar exámenes, y quién sabe, si en algún momento se le da la oportunidad de comprarse un ecógrafo y tiene un amigo radiólogo y dicen, oye, mira, visitemos esto, tú tomas los exámenes, yo me encargo de todo lo demás, tú solamente infórmame. Y ya tienen un negocio armado, licitado, ya están ganando plata, ¿ya? Pero para poder tener toda esa información es importante conocer cómo funciona un equipo también, y cuánto es el almacenamiento y todo lo que tienen que tener, ¿ya? Ahora, una matriz que es como la que está acá, es una matriz bidimensional. ¿Qué quiere decir bidimensional? De que se ve en dos planos. Ya tengo unas columnas y tengo filas. En este caso, las columnas y las filas se pueden representar como M y N, ¿ya? Y esta matriz está conformada por píxel. ¿Qué es un píxel? Se llama picture element, que es como la unidad fundamental de una unidad de radiología de una imagen digital, ¿ya? Acá les presento dos tipos de matriz. Si se dan cuenta, se ve bastante la diferencia entre esta que está acá con esta que está acá. Esta es una matriz de 10 por 10, y si se dan cuenta, estos cuadrados que están acá, que son los píxeles, son más grandes que los que están acá. Por lo tanto, este círculo que está acá, ¿parece círculo? No tanto, ¿no es cierto? Pero en esta matriz que es más grande y tiene mayor cantidad de cuadraditos, de píxeles, ¿parece más círculo? Más que el otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en una matriz, mientras mayor cantidad de píxeles yo tenga, mayor definición de imagen o de resolución voy a tener en una imagen, ¿ya? Por lo tanto,
mayor cantidad de información yo puedo meter en una imagen. Pero eso no significa que va a pesar más. También. ¿Ya? Y bueno, acá esta es una deducción que es bastante obvia viendo este esquema. Mientras el píxel sea menor, mayor cantidad de información voy a poder meter en esta matriz. Y viceversa. Ahora, como dijimos que era un píxel, el píxel es la unidad fundamental de una imagen. En este caso, tenemos acá el guasón, que está conformado por distintos tipos de píxeles y, si se dan cuenta, por distintos tipos de colores. ¿Ya? Toda esa cantidad de píxeles va al final a llevar a formar una imagen. Ahora, como dijimos, depende de la modalidad, va a depender de cuánto es la cantidad de información que yo necesite de una imagen. En este caso, acá tengo un píxel, medicina nuclear, solo necesito matriz de 128 por 128. Resonancia, necesito una matriz de 256 por 256. Escáner 512 por 512, ecografía lo mismo. SR o de radiodiagnóstico ya estamos hablando de 2048, una matriz que ya estamos hablando de una cantidad de píxeles mucho más grande. Y mamografía, que es la que necesita o la que las imágenes tienen mayor peso, son de 4096. ¿Ya? Por lo tanto, el peso de una imagen de mamografía es bastante más grande. ¿Ya? Si ustedes lo pueden comparar, un estudio de mamografía generalmente son 4 imágenes. ¿Ya? Son 4 radiografías que se toman. Una ecografía puede ser 24 imágenes, pero solamente esas 4 imágenes de mamografía pesan mucho más que todas las otras imágenes de ecografía. Ahora, si bien vimos cuál era la resolución espacial, que era la capacidad de poder distinguir dos estructuras pequeñas una de la otra, ahora vamos a tener la resolución de contraste. ¿Ya? ¿Y cuál es la resolución de contraste? Es la capacidad de poder distinguir dos estructuras de similar contraste una de la otra. ¿Ya? ¿A qué hace referencia a esto? Si les doy un ejemplo, por ejemplo, si yo me hago un escáner de abdomen, dentro del abdomen yo voy a tener hueso, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones y distintas estructuras. En contraste van a ser bien parecidas el hígado con el riñón o el riñón con el páncreas o con el vaso o con la vesícula, pero yo voy a ser capaz de poder distinguir por su contraste cuál es el riñón, cuál es el hígado y cuál es el estómago. ¿Ya? Entonces, si yo soy capaz de poder distinguir esa resolución de contraste una de la otra, es porque efectivamente tengo buena resolución de contraste. Yes. Ahora, ¿cuál es el estudio que mejor resolución de contraste tiene? La resonancia. ¿Ya? ¿Y cuál es el estudio que tiene mejor resolución espacial? ¿Cuál creería que fuera? El escáner y la mamografía. ¿Ya? Son las dos modalidades que tienen muy buena resolución espacial. ¿Ya? Y ahora, ¿se acuerdan que dijimos que era el rango dinámico? No tanto, ya. El rango dinámico al final es la capacidad que yo tengo, o la capacidad que tiene yo visualmente, de poder distinguir una escala de grises, de saber cuántos grises puedo ser yo capaz de distinguir. ¿Ya? Hay algunos equipos que, no sé, visualmente yo soy capaz de distinguir 24 estilos de grises. Hay otra persona que está más entrenado y puede distinguir 30, pero es hasta un límite. ¿Ya? Los equipos digitales ya pueden distinguir mayor cantidad de grises. ¿Ya? Pero al final es eso, es un rango en el que soy capaz de poder distinguir distintos tipos de grises o cantidad de grises en una imagen. ¿Y eso se aplica a la máquina? Claro, porque al final cuando tú obtienes una radiografía, tú tienes, primero está todo el proceso de hacer pasar al paciente, darle las indicaciones, posicionar al paciente, poner los factores del examen, tomar el examen, ahí termina una labor de mi pega. Luego de eso, tengo la otra parte que es el postproceso de la imagen. Cuando yo ya hice toda esa parte y obtuve una imagen, esa imagen puede ser que tenga buena calidad o mala calidad. Y en el postproceso puedo mejorar el contraste, el brillo, la latitud
Y todo eso se mejora gracias al rango dinámico que me permite una imagen digital. ¿Ya? Entonces el postproceso igual es importante. Luego, si bien el píxel es la unidad fundamental de una imagen, también voy a tener los bits, que al final los bits me va a dar la profundidad o la cantidad de tonos o de grises que voy a poder tener en un píxel. ¿Ya? Si estoy pensando un píxel como una unidad fundamental, un bit significa que tengo dos opciones de grises, o blanco o negro. ¿Ya? Esas son las dos opciones, o 0 o 1. ¿Y eso qué va a hacer? Que le va a dar profundidad a un píxel. Por lo tanto, ahí le voy a dar una escala de grises. Ahora, ¿qué es un byte? El byte al final es un código binario, es un dígito binario, que al final representa un apagado o un encendido, o un 0 o un 1. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan del video que vimos, no es cierto? Más o menos, y al final hablaba de absorción diferencial. ¿Sí? En el video, en la última parte, hablaba de absorción diferencial. ¿Y qué era la absorción diferencial, si es que alguien se acuerda de lo que vimos en el video? Según el video que vimos al inicio, ¿qué representa la absorción diferencial o a qué hace referencia? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿La imagen absorbe más la normal? Sí, básicamente es eso, es generar un mapa de calor. Cuando yo soy expuesto a una fuente de radiación, esos rayos X van a interaccionar con mi cuerpo. Mi cuerpo está conformado por distintas estructuras. Algunas las van a absorber como son los huesos y otras no las van a absorber como son el aire o los pulmones. Por lo tanto, todo eso que va interaccionando con mi cuerpo va a ser impregnado en una matriz. Y esa matriz va a estar formada por píxeles. Y esos píxeles van a estar formados por bits, que al final es la profundidad que le dan. Por lo tanto, todo eso que interaccionó con mi hueso, por lo menos va a quedar en una profundidad de 1, o sea, encendido, por lo tanto se va a ver más blanco. Y todas las partes blandas, grasa, líquido, quizás va a estar más en el 0 o más tirado hacia lo negro. Por lo tanto, ese mapa de calor que se genera cuando yo estoy expuesto a una radiación es lo que se va a formar una imagen. Y es por eso que en una imagen voy a poder distinguir distintos estilos de grises. ¿Ya? Bueno, y acá, según esto, es que lo importante es que según la modalidad vamos a tener distintos tipos de matriz, que es como la que vimos acá, donde según la modalidad voy a necesitar mayor profundidad o mayor tipo de almacenamiento en la imagen. ¿Ya? Ahora, como dijimos, el bit es la unidad más pequeña que puede utilizar un computador. ¿Ya? Acá ya empezamos a hablar de peso o de almacenamiento. Y va como en escala. Primero el bit te da dos posibilidades de generar una imagen de peso en un píxel, que es la unidad fundamental de una imagen de esta. Luego eso va a llevar que mientras mayor píxel voy a generar una matriz que puede ser más grande o más pequeña. Mientras más grande, mayor información voy a tener. Si tengo más información, más peso va a tener esa imagen. ¿Ya? Entonces al final de eso se trata. Y un byte es la unión de 8 bits contiguos. Por lo tanto, si yo tengo 8 bits, significa que voy a generar un byte. ¿Ya? Y acá es donde yo ya empiezo a hablar de un megabyte, un gigabyte, un terabyte, cuánto es la capacidad de almacenaje que voy a necesitar para guardar esa información. ¿Ya? Entonces al final estas son medidas básicas para la memoria o el almacenado de una imagen. Ahora, esto que está acá, que es un byte, también maneja información. Si bien estas son muy parecidas a las IP de un computador. Generalmente una IP es 192.168.255- o punto tanto. ¿Ya? Y eso también es porque cada IP almacena una información específica de cada computador. Cada computador celular tiene una IP propia, ¿ya? Y que está distribuido de esta manera. Entonces,
un bit son 2 unidades, número binario, 0, 1. 8 bits significa que voy a tener un byte, pero como tengo 2 opciones por cada bit, significa que tengo 16 posibilidades de información, ¿ya? Y así, mientras más cantidad de bytes yo vaya teniendo, mayor cantidad de información yo puedo guardar dentro de una imagen. O puedo almacenar, o mayor información de resolución voy a obtener también por imagen. Y acá es donde también se empiezan a formar la cantidad de tonalidades que puedo tener por imagen. 256, 512, 1028, 4096 y todo eso. Va a depender de la cantidad de bits que voy a tener en un byte. Hasta este punto, ¿entienden lo que estoy hablando? ¿Quién dijo sí? Gracias, Cliff. Eso no lo entendimos. ¿Qué cosa? Esto último. ¿Los bits y los bytes? No, eso no entendí. Eso va entre más. Es que al final esto acá... Entre más bits, mayor cantidad de combinaciones va a permitir una mejor calidad de imagen. Eso es lo mismo. Esto es lo mismo. Significa que si este es un byte, voy a tener 2 opciones. 2 elevado a la 0 y al final es... Ya. Entonces, si yo tengo 2 bits, significa que voy a tener 4 posibilidades, que sería en este caso. Si tengo 3 bits, voy a tener esta posibilidad. Y así van a ir subiendo según la cantidad de posibilidades que tenga. Lo importante es entender que un bit son 2 posibilidades de profundidad o de código binario que voy a tener, que es 0 o 1. Y un byte, dígame. Pero la capacidad de almacenaje, Sí. literal, el byte. Sí. Sí, porque una es la cosa, es la profundidad o el peso que te va a tener una imagen. ¿Ya? El píxel es la cantidad de información que voy a poder obtener, que mientras mayor sea, más pequeño va a ser, pero voy a tener más píxeles en una matriz. Pero al tener más de esos píxeles y más de esa matriz, también voy a tener más bits. Ya, por lo tanto, la imagen también va a pesar más. Al final es una relación entre uno y la otra. Y bueno, acá está una tabla de conversiones según la cantidad de datos que se pueden obtener según los bytes. O sea, acá tenemos un byte, son 8 bits, un kilobyte son 1024 bytes, que si saben 1024 bytes es como 1024 elevado al cuadrado. Por lo tanto, muchas posibilidades que tengo y mucha información que puedo obtener. Hasta ya el terabytes, que ya ahora están saliendo los celulares que tienen esta capacidad de almacenamiento. Y cada vez que pase más el tiempo, van a empezar a salir herramientas con mayor capacidad de almacenaje. ¿Cuál es el problema de eso? Es que toda la información se está pasando a almacenar en una nube o en un entorno digital. Ahora se está digitalizando todo. Que si bien es bueno, pero si llegara Irán, no sé, a atacar las centrales de Google, se va a perder toda la información del mundo. O sea, toda la información que tienen en Facebook o en Instagram se le puede borrar en un segundo. Entonces, imagínense si guardan todas las fotos de sus hijos en Google Drive y atacan Google Drive, en un segundo perdieron toda la información que tenían de eso. Y es por eso que es algo súper vital el mantener y el resguardar toda la información. Imagínense que se pierda toda la información bancaria de nosotros, o sea, pueden borrar todos los 5 pesos que yo tengo en la cuenta, me los pueden sacar en un segundo. O toda la ficha clínica de un paciente que puede estar en un hospital, imagínense la ficha clínica desde que naces hasta que tienes 60 años, que está almacenada, se puede perder en un segundo. ¿Ya? Que igual cuando se almacena en papel también es un desperdicio. Pero esto es la importancia del entorno digital, por eso es importante también almacenarla y tenerla en distintos puntos de almacenamiento, no solamente en uno. Y que si guardan fotos o videos y cosas así, tengan en distintos lados también la forma de resguardar su información. Discos duros, tapen las cámaras de los computadores porque los observan. Ustedes están siendo observados por todo el mundo. Los teléfonos, los microondas. Todo. Al final todo está dentro de un chip digital. Y al final, ahora yo con el tiempo me empecé a dar cuenta, pero
el internet o la imagen digital o el entorno digital es tan grande y es tan profundo que si yo quiero y tengo la IP correcta, yo me puedo meter en cualquier lugar o cualquier computador del mundo que yo quiera, solamente teniendo el IP correcto y lo que yo necesite. Igual que si yo estoy acá en Chile y quiero mandar un estudio a un PAX de Nueva Zelanda, solamente teniendo su AE-Title, que es el nombre de su equipo, el puerto y el IP, puedo transmitir toda la información que quiera. Pero bueno, ahí vamos a ir entrando en eso. Ya, imágenes digitales. Entonces, las imágenes digitales, como ya les dije, es una representación bidimensional en el caso de radiografía. Ya, es bidimensional, que es una imagen en una matriz, es una matriz numérica que tiene información, que está representado por elementos binarios o bits, 1 y 0. ¿Ya? Entonces siempre tienen que saber eso. Que una radiografía, si les dicen hay que ver, o es la típica, cuando te toman una radiografía, no sé si les ha pasado una vez, pero a mí me ha pasado muchas veces, que le tomo una radiografía de tórax, le tomo la P, le tomo la lateral, y me dicen, ay, ¿no me vas a tomar por el otro lado? Es que por ahí me duele. Y es como que no es necesario, porque al final es una imagen bidimensional, es una imagen planar. Se va a ver lo mismo tanto por un lado como por el otro lado. Fuera el caso distinto que no sé, quiero evitar magnificación o quiero acercarme más al receptor de imagen, ahí sí se ve eso. Pero se va a ver un lado igual que por el otro. ¿Ya? Así que si alguna vez toman alguna radiografía y le toman un cráneo a un caballero, una guagüita, y la mamá dice, oye, pero si se pegó en este lado, ¿por qué le tomaste este? Usted diga, señora, es lo mismo. No opine. Señora, usted no sabe. No, y la echa al azar. No, pero si tienen el tiempo se lo explican, pero si no, pero dicen que no se preocupe, que se va a ver igual por ambos lados. ¿Ya? Ahora, el ruido es una fluctuación aleatoria, que va a disminuir o va a afectar en la calidad de imagen de una radiografía. ¿Qué provoca el ruido? Provoca el grano de la película, provoca el moteado cuántico estructural, el moteado cuántico y la radiación dispersa que se pueda generar. ¿Ya? Este grano de la película y el moteado estructural tenían que ver más cuando eran películas radiográficas y se tenían que velar y se tenían que revelar por procesos químicos, que al final era todos estos saluros de plata donde contenían la radiación, tenían que, mediante procesos químicos, liberarlos y rescatar la información. Ahora actualmente ya no tiene mucho, ya no tiene tanto que ver porque al final ahora es algo mucho más digital. Pero al ser digital sí se puede ver como el moteado cuántico, que al final es la capacidad de la radiación electromagnética en generar una imagen. Y la que más va a afectar actualmente en una calidad de imagen de una radiografía es la radiación dispersa. ¿Ya? La radiación dispersa siempre lleva a no tener una buena calidad de imagen. ¿Ya? Afecta y va a generar que en una imagen se vean como estos granitos o este moteado que se ve en una imagen. Ahora, ¿cómo corregir eso? Es simplemente aumentando el miliampere. ¿Qué va a hacer el miliampere? Va a aumentar la cantidad de fotones. ¿Pero qué va a ser lo malo que va a producir esa cantidad de fotones? Va a aumentar la dosis en el paciente. Entonces, lamentablemente, si yo quiero disminuir el ruido de una imagen o estos moteados que me dificulta ver una imagen completamente bien, para corregirlo voy a tener que aumentar el miliampere. Pero al aumentárselo, sí o sí voy a estar aumentando la dosis al paciente. ¿Ya? Porque esa dosis va a ser absorbida completamente por el paciente. ¿Ya? Y es por eso que también es importante todos los parámetros técnicos que nosotros hablábamos, el miliamperaje, el kilovoltaje, el tiempo, la distancia, todo eso. Bueno, como les decía, el grano de la película se refiere a la distribución en tamaño y espacio de los granos de aluro de plata. El moteado estructural es cómo yo distribuyo esos aluros de plata o cómo yo distribuyo ese grano de la película. Como les decía, esto es más en la radiología antigua con el revelado.
El moteado cuántico es como la naturaleza aleatoria donde van a llegar los rayos X o la energía electromagnética. Ya es como que yo me tomo una imagen y aleatoriamente va a interaccionar y va a ocupar espacios esa radiación. Y a través de la absorción diferencial también. Y la radiación dispersa, generalmente, ¿por quién es originado? ¿Por quién? ¿Y qué produce eso? Un electro. Ya, pero al final produce una reducción del contraste de la imagen. ¿Ya? Al final, el efecto Compton, al tener este electrón Compton que va a interaccionar, pero también al chocar, también va a generar un rayo X disperso. Y ese rayo disperso va a empeorar la calidad de imagen de una radiografía. Ahora, luego de eso tenemos la curva característica. La curva característica era algo súper importante cuando teníamos las radiografías con películas radiográficas o el revelado. Tenía que ser muy exacto, demasiado exacto la técnica, los parámetros que yo le daba para que tuviera una buena resolución de contraste y una buena calidad de imagen en una radiografía. ¿Ya? Donde generalmente en la curva característica dice de que habla de una porción recta, de una porción más inferior que es el pie y una porción más superior que es el hombro, donde hacia el hombro voy a tener una tonalidad de gris o el negro más absoluto y hacia el pie voy a tener una exposición, una radiación o un blanco menor, por lo tanto densidades menores. Entonces generalmente la porción recta era donde yo quería tener mi rango de dosis, o sea, más que rango de dosis, donde yo quería estar posicionado en una imagen. Si yo me pasaba mucho hacia el hombro, significaba que yo estaba quemando la imagen, me estaba pasando de dosis. Y si yo tenía una imagen muy blanca, significaba que me faltaba dosis. ¿Ya? Entonces, al final, el rango donde yo quiero estar es la porción recta. ¿Ya? Y a esto se refería a la curva característica que tenía que ver con la densidad óptica de una imagen. Ahora, la densidad óptica se puede calcular también, ya que a través de la luz incidente en una película procesada y se mide la luz transmitida. ¿Ya? Generalmente, para que una densidad óptica sea adecuada, tenía que estar entre 0,25 y 2,5 la densidad óptica adecuada. ¿Ya? ¿A qué se refiere la densidad óptica adecuada? Tiene que ver también con el índice de exposición. El índice de exposición te está diciendo que de un rango de exposición no puede ser ni muy bajo el pie, ni muy alto el hombro, sino tiene que ser un rango entre uno de 1300 hasta máximo 2000. Si estoy dentro de ese rango, que es la cantidad de dosis que yo le doy al paciente, mi imagen va a estar dentro de esta porción recta. ¿Ya? Si estoy bajo de 1300, significa que la dosis es baja, por lo tanto, esa imagen va a tener más ruido, no va a tener la calidad de imagen adecuada. Si está sobre los 2000, significa que estoy irradiando de más al paciente y lo estoy quemando. ¿Ya? Es por eso que hay que tratar de estar dentro de la densidad óptica adecuada. Ahora, el contraste, que se le llama contraste radiográfico, tiene que ver con la capacidad de poder diferenciar entre un alto contraste y un bajo contraste, ¿ya? Que es saber cuánto tengo. Bajo contraste como poca cantidad de grises y alto contraste, capacidad de poder distinguir ser blanco y negro, ¿ya? Alta capacidad de contraste. Ahora, el contraste receptor de imagen también puede ser inherente a la pantalla película. Este llega más cuando teníamos el revelado, el procesado de la imagen. Ya esto es más antiguo. Y también tenemos el contraste propio del sujeto, que va a depender del tamaño, de la forma, del grosor y de la densidad del paciente. ¿Ya? Que eso va a estar determinado también por la cantidad de energía que yo le voy a poder entregar. Y acá también tenemos distintos ejemplos de los intervalos de densidades útiles para el diagnóstico. Si se dan cuenta, de aquí a aquí generalmente son las densidades más útiles para una buena radiografía.
Si es muy bajo no me sirve, si es muy alto tampoco me sirve. Tiene que estar entre el término medio, ni muy de derecha ni muy de izquierda, más cerca. En este caso políticamente, si es que lo quieren ver, ahí más lo mismo la política. Y bueno, acá uno puede tener distintos tipos de imágenes o de contraste dependiendo de del receptor de imagen. Se dan cuenta que tengo densidad óptica y exposición logarítmica, donde la pendiente de la imagen A, que está más cerca de acá de la densidad óptica, tiene una mayor curva característica que el receptor de la imagen B, que tiene una mejor curva característica. ¿Ya? Por lo tanto, la imagen A va a tener un contraste mayor que la imagen B. Y esto, si bien el contraste también puede ver como la disposición de la película o los granos de la película, también puede ser con la velocidad en la que puedo adquirir una imagen. Y todo esto que estamos viendo en la curva característica es del revelado, ¿ya? Porque dentro de las películas tengo tamaño de granos, distintos tipos de granos, distintos tipos de morfología de cómo están los granos y velocidad de movimiento de los granos de la película. ¿Ya? Cada una de ese tipo de cosas contribuía a producir una mejor imagen. ¿Ya? Mientras mayor velocidad era mejor en algún lado, mientras menor velocidad en otro estilo era mejor. Y es por eso que teníamos películas antes había distintos tipos de películas. Estaba como la película folio, no me acuerdo el nombre, pero estaba como película rápida, película lenta. Y uno, según la radiografía que quería tomar, usaba un tipo de película en específico. ¿Ya? Como les digo, esto era como antes se usaba. Y ahí uno tenía como... ahora uno solamente tiene un flat panel, un puro chasis, pero antes tenía 10 chasis. Chasis de todos los tamaños de velocidad rápida y chasis de todos los tamaños de velocidad lenta. Y ahí iba escogiendo dependiendo de la estructura que iba tomando. ¿Ya? Y ahora vamos a ver todo lo que son los artefactos. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora es la clase? En la 8. Ya, son 5 para las 8. Vamos a quedar hasta acá y el martes vamos a terminar la clase. ¿Ya? Todo lo que entra en esta clase puede entrar en la prueba. ¿Ya? Así que, y en específico, esta materia en sí va a entrar más. ¿Ya? Así que el martes terminamos y ya nos vemos jueves en la prueba. ¿Esta materia entra más? Entra toda la materia, sí. Lo importante es que ya hemos repasado bastante lo otro y esto también va a entrar, pero en menor medida.